linfomas, diagnóstica y conclusiones. Bien, vamos a empezar primero con el linfoma de Hodgkin. Acuérdense que los linfomas son la segunda causa de cáncer más frecuente en pediatría. Y dentro de los linfomas, pues los dividimos en dos grandes grupos: linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Me gusta a mí empezar con linfoma de Hodgkin porque pues tiene una historia de la enfermedad mucho más bonita, eh, ordenada, es más ordenado, tiene un tiempo de evolución un poquito más prolongado y el pronóstico en general es muchísimo mejor en los linfomas de Hodgkin que en los no Hodgkin. Entonces, vamos a definir al linfoma de Hodgkin como una proliferación celular anormal y descontrolada de células maduras. Y a células maduras me refiero a linfocitos, histocitos, células inflamatorias y presencia de células características de origen monoclonal que se originan en el tejido linfoide, es decir, no está en médula ósea esta población de linfocitos controlada. Empezar, fue el primer médico que lo describió como una entidad clínica fue Thomas Hodgkin. Eh, este doctor pues nos hizo la descripción anatómica acerca de los ganglios y del diagnóstico clínico. Sin embargo, Samuel Wilks publicó una serie en 1856, publicó una serie de 45 casos en donde incluyó a 5 pacientes con enfermedad ganglionar y en su honor pues propuso el término de enfermedad de Hodgkin. Posteriormente se describió la eh, patognomónica de este tipo de cáncer en 1898 por los patólogos Red y Stenberg, que es a quien se les atribuye eh, el nombre patognomónico de esta enfermedad. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el primer caso clínico. Dejen pongo el chat para poderlos ir leyendo. Se trata, caso clínico 1, es un paciente masculino de 12 años de edad que inició en julio del 2018 con incremento de volumen a nivel cervical y supraclavicular derecho a expensas de ganglios palpables. Niegan presencia de fiebre, diaforesis o pérdida de peso. ¿Qué les llama la atención de este caso clínico? ¿Qué más les gustaría saber? Los voy leyendo. Tamaño, muy bien, Eduardo. ¿Hay dolor? No hay dolor, Adriana. El tamaño de los ganglios cervicales son de 2 centímetros y el supraclavicular de 1 centímetro. No hay dolor. Las características está indurado. Tiempo de evolución, muy bien, Patricia, perfecto. Tiempo de evolución, meses de evolución. Antecedentes familiares de qué, Liliana. Si hay alergias, enfermedades sistémicas, viajes, contactos de animales. Ok. No hay alergias a nada, alergias negadas. Enfermedades sistémicas, ninguna diagnosticada hasta el momento. Contacto con animales. Tiene 2 gatos y un perro. No hay eritema, pero sí hay aumento de la temperatura en la región ganglionar. Exploración abdominal, abdomen blando, depresible, no doloroso, no hay hepato ni esplenomegalia. Con eso, ¿en qué sospecharían o qué más solicitarían? ¿Qué les gustaría más saber?
con todos los datos que me han ido preguntando. Carlos me pide una BH. ¿Es móvil o adherido? Es adherido. No está adherido a planos profundos, pero sí está un poquito más fijo de lo normal. Solicitan BH, OSG Doppler y radiografía de tórax. Muy bien, Elizabeth. Ahí está la BH y la química sanguínea. ¿Les llama algo la atención? Sí, no, ¿qué? Perdónenme, ahorita voy. No, no. Entonces, ¿qué opinan de esa biometría hemática? Trombocitosis, muy bien. Y tiene trombocitosis, ¿y eso de qué les habla? DHL ligeramente elevada, sí, es correcto. Entonces, ¿qué diagnóstico integra? ¿O qué más le piden? ¿O qué le hacen a ese niño de 12 años? Biopsia de ganglio, radiografía de tórax, biopsia, OSG Doppler. OSG Doppler me gusta. Aquí me lo mandaron aquí a la unidad porque el conglomerado ganglionar había crecido y pues le tomamos tomografía de tórax. ¿Qué le ven a estas imágenes de tomografía? Claro, muy bien, Elizabeth. Conglomerado ganglionar, linfáticos y mediastinales. Mediastinales. También tiene a nivel cervical. ¿Alcanzan a ver mi flechita? Porque se alcanza a ver aquí un conglomerado cervical derecho y las mediastinales. Muy bien, Eric Ruiz, muy bien la descripción. Entonces, esto es importante porque este es un niño que se diagnostica con, después de eso se le toma una biopsia y pues sí se concluye que es un linfoma de Hodgkin, variedad clásica, esclerosis nodular. Se le dio estadio 4 por la afección bilateral de predominio derecho, la masa mediastinal, tamaño bulky, más de 10 centímetros. Tenía por ahí un ganglio retroperitoneal, un nódulo hepático pues tenía afectado también hacia el vaso. No tenía síntomas B, por eso se le otorga la clasificación 4A y pues se le inició quimioterapia de primera línea con protocolo BACOP. Actualmente el paciente está en vigilancia. Entonces, epidemiológicamente, hablando de los linfomas, este es el segundo cáncer más frecuente en pediatría. Tiene una distribución bimodal. Su primer pico se presenta en la edad adolescente y el segundo pico más allá de los 50 años. Generalmente se presenta con mayor frecuencia en pacientes caucásicos que en aquellos que son de raza negra o asiática y generalmente afecta a adultos jóvenes. Tiene que ver en relación al nacimiento, entre más hijos tengan, el niño más chiquito es el que mayor riesgo tiene de desarrollar linfoma de Hodgkin. Es raro en pacientes menores de 5 años, sin embargo, sí se presenta. Eh,
Generalmente se presenta en preadolescentes de los 10 a los 18 años y tiene una mayor predilección por el sexo masculino. En adolescentes y en adultos, la distribución generalmente es 1 a 1 entre hombre y mujer. Vamos a definir tres grupos etarios para el linfoma de Hodgkin: la edad pediátrica, la del adulto joven y la del adulto mayor. Sin embargo, pues el oncólogo pediatra, dependiendo de dónde estén, trata a los pacientes hasta los 18, 19 años, dependiendo del hospital. Algunos factores predisponentes: la genética. Siempre un hermano que tenga un gemelo monocigótico va a tener el riesgo aumentado 2 veces con respecto a la población general de presentar también linfoma. Y alteraciones del cromosoma 4, pues se ha visto que se relaciona con linfoma de Hodgkin. Las inmunodeficiencias, tanto las adquiridas como los errores innatos de la inmunidad, se han relacionado con linfomas, y algunas infecciones como el virus de Epstein-Barr, la infección por VIH, también se relaciona con linfoma de Hodgkin. Y generalmente pacientes que tienen virus de Epstein-Barr crónico, que no logran mantener una adecuada remisión de la enfermedad, van a presentar linfoma en cualquier edad. Todos hemos estado en contacto con el virus de Epstein-Barr porque es un virus que se encuentra pues en todos lados, ¿no? Es un virus que encontramos. Sin embargo, todos llegan a la enfermedad. Ellos no controlar la enfermedad porque tienen alguna inmunodeficiencia, ya sea, eh, ya sea diagnosticada o no, vamos a desarrollar linfoma en algún momento de la vida. Entonces, la histología que con mayor frecuencia presenta positividad para virus de Epstein-Barr es la variedad celularidad mixta. Sin embargo, hay alguna en la que nunca encontramos virus de Epstein-Barr, que es la de predominio linfocítico. Además, el virus de Epstein-Barr pues es más común en menores de 5 años comparado con adolescentes o adultos jóvenes, porque generalmente si llegaron a la adolescencia es porque no tenemos problemas de inmunodeficiencias. Y pues la positividad de virus de Epstein-Barr en las células tumorales en países industrializados alcanza hasta un cuarto de los pacientes. También pues existe una condición serológica del virus de Epstein-Barr que no es un factor pronóstico para los pacientes. Sin embargo, pues vemos que se puede presentar en todos ellos. La enfermedad más común que encontramos con virus de Epstein-Barr es la mononucleosis infecciosa, y serológicamente pues siempre va a estar comprobada con hasta 4 veces más el riesgo de presentar linfoma de Hodgkin positivo para virus de Epstein-Barr. Histopatológicamente, pues tenemos una célula patognomónica, que es la célula de Rett-Steinberg, es la célula maligna. Sin embargo, no solo vamos a encontrar células de Rett-Steinberg, esto es una proliferación inflamatoria. Entonces, alrededor de esta célula vamos a encontrar una variedad importante de células como histiocitos, monocitos, células presentadoras de antígeno, macrófagos, que se van a encargar de producir toda la cascada inflamatoria que va a ser la responsable de la sintomatología de los pacientes. Esa cascada inflamatoria pues va a tener interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, ¿qué más? Entonces, cada una de estas aquí sí es muy frecuente el interleucinas proinflamatorias, pero también vamos a encontrar algunos otros datos como eosinofilia, una trombocitosis leve, algunos factores que desencadenan la inmunodeficiencia. Por lo tanto,
Sí necesito que ustedes sepan que los síntomas son responsables siempre de una interleucina y que en el linfoma de Hodgkin hay una cascada inflamatoria bien importante. La OMS clasifica histológicamente a los linfomas de Hodgkin en dos grandes grupos. El linfoma de Hodgkin clásico, donde tenemos cuatro histologías diferentes. El más común, que es el esclerosis nodular en la edad pediátrica. Sin embargo, hay otros como celularidad mixta, rico en linfocitos o reflexión linfocitaria. Este último se relaciona mucho con pacientes que tienen virus de inmunodeficiencia humana. Y en la segunda variedad con la que la OMS define lo clasifica histológicamente a los linfomas es nodular compuesto del clásico, que es el más común. Esclerosis nodular es el subtipo más común de los cuatro clásicos que tenemos. 70% se presenta en los adolescentes y 30% en menores de 14 años. Generalmente tiene una historia de evolución donde va a afectar ganglios cervicales de la parte inferior del cuello, supraclaviculares y mediastinales. Este es el subtipo más frecuente y si se acuerdan del caso clínico que les puse, pues esta diapositiva describe muy bien la sintomatología que tuvo el paciente. El segundo es el de celularidad mixta. Es el segundo más frecuente que encontramos en la edad pediátrica. Es más común que lo veamos en niños menores de 5 años y se observa con mayor frecuencia en países de escasos recursos. Aquí es donde tenemos al virus de Epstein-Barr como el principal factor etiológico para que los pacientes desarrollen este tipo de cáncer. Y muchas veces se acompaña de síntomas B. Generalmente afecta ganglios infradiafragmáticos. Ahora vamos con otro caso clínico. Aquí es una femenina de 14 años de edad que inició en diciembre del 2018 con cuadro clínico caracterizado por astenia, dinamia, cambio de color en la piel, pérdida de cabello y disnea. Eh, Ella llegó al hospital y le solicitaron una BH, la encontraron con hemoglobina de 4,5, por lo que envían a urgencias el 15 de febrero. Ahí si se dan cuenta, lleva 2 meses de evolución. Llega a urgencias y le toman una nueva biometría hemática, le reportan hemoglobina de 5,4, hematocrito de 17%, leucos de 5,200, neutros del 48%, eosinófilos del 8% y plaquetas de 238,000. Hasta ahí, con esa información, ¿qué datos clínicos y quién es el responsable de ellos que tendría esta paciente? Los voy leyendo. Hoy que veo que hay más. Síndrome anémico, claro. ¿Esperarían encontrar soplo cardíaco? Sí, muy bien, Carlos. ¿Y qué le encontrarías o qué estudios le solicitarías además de la VH? PFH, índice de reticulocitos, radiografía de tórax, ferritina, muy bien. Frotis de sangre periférica. El frotis de sangre periférica muestra hipocromía y microcitosis, sin ninguna otra alteración. Llama la atención que en el frotis de sangre periférica se observan muchos eosinófilos. Causas de eosinofilia en pediatría, díganme algunas, las que se sepan, las más comunes. Parasitosis, claro, claro. Alergias, excelente. ¿Qué otra? ¿Qué otra causa de eosinofilia se conocen, además de parasitosis y alergias, que están en todo lo correcto?
Veo que no se saben otra. Otra de ellas, el cáncer. Meningitis, sí puede ser meningitis, pero por algún agente etiológico específico, Eric. Entonces, se le tomó una radiografía de tórax en la que encontraron una masa mediastinal que se reporta de 12 centímetros de diámetro. Se le toma panel viral porque lo abordan como algo infeccioso, Epstein-Barr negativo, CMV negativo, y pues por esa masa mediastinal se le toma una tomografía pulmonar y se envía con el cirujano oncólogo pediatra. Eric Ruiz, me dices neumonía, y neumonía sí puede dar eosinofilia, sobre todo cuando está relacionada con síndrome de Loeffler, que es causado por parásitos, pero simple y sencillamente una neumonía por los virus habituales o virus o bacterias habituales no da eosinofilia. Ahora, la que sigue, esta es la tomografía que se le toma al paciente. ¿Qué le observan? Masa mediastinal y unos conglomerados ganglionares cervicales enormes. O sea, si ustedes se dan cuenta, el corazón está desplazado hacia abajo, hacia el diafragma. Tiene una gran masa mediastinal, está enorme, desplaza el corazón hacia abajo, como que lo... Si ven otra toma, se ven un montón de conglomerados ganglionares cervicales bilaterales. Sobre todo son de predominio hacia el ángulo supraclavicular. Entonces, pues obviamente esto es maligno hasta no demostrar lo contrario. Se le tomó biopsia, ahí reportan un linfoma de Hodgkin de variedad celularidad mixta. Eh, Obviamente por la biometría hemática, pues sospechamos en infiltración a médula ósea, sin embargo, la biopsia de hueso dice que no hay nada, aunque el aspirado de médula ósea sí se ven imágenes en roseta, por lo que se dejó como si estuviera infiltrado. Se clasificó como linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, estadio 4. La B se le da porque sí tiene síntomas B, y la X porque es un órgano extraganglionar, el que está infiltrado, que es la médula ósea. Pues obviamente con esa masa mediastinal tiene una urgencia oncológica, o sea, tiene síndrome de vena cava superior. ¿Y qué síntomas nos da la vena cava superior? Digo, ya veremos la siguiente sesión, urgencias oncológicas, pero estos son pacientes que debutan con urgencias oncológicas, sobre todo por el tipo de conglomerados y de crecimiento que tienen estos pacientes. Entonces, pues tenía una urgencia oncológica, síndrome de vena cava superior, se le inicia tratamiento con quimioterapia de primera línea, esteroide, así como ciclofosfamida. Después de eso, pues tenía derrame pericárdico, puede hacer además tamponade cardíaco y pues mortalidad muy alta en la primera fase del tratamiento. Se le dio quimioterapia de primera línea con esquema Viacop y actualmente pues ese paciente también se encuentra en vigilancia. Presentación clínica. Aquí lo más importante que ustedes se tienen que llevar es que los pacientes con linfomas generalmente van a tener adenomegalias y van a empezar con una adenomegalia chiquita que va a ir creciendo. El linfoma de Hodgkin tiene un curso de evolución muy lento, no es una enfermedad que tenga una replicación celular tan rápida. Este se va de poquito en poquito, vamos avanzando. Entonces generalmente cuando llegan con esas masas mediastinales que les mostré en las diapositivas, pues llegan con tiempo de evolución de 3 a 6 meses. Entonces, siempre hay que estudiar de manera completa las adenomegalias, tamaño, forma, localización, eh, consistencia. Todo es importante que le hagamos la semiología completa a la adenomegalia. Aquellos pacientes que tengan tos crónica, tos que tenga más de 2 o 3 meses de evolución,
Claro, Andrea Peña me dice, ¿qué características vamos a encontrar en la tele de tórax, ya que en primer nivel no nos corresponde tomar TAC? Y eso es correcto. Pero si ustedes ven esta tomografía, esa imagen también se ve representada en una radiografía de tórax. Si ustedes se acuerdan de cómo se ve la imagen en una radiografía normal, van a ver las áreas pulmonares radiolúcidas y van a ver todo lo que no está airado, lo van a ver radio opaco. Entonces, pues la masa mediastinal se va a ver por encima de la silueta cardíaca de la misma forma en que lo estamos viendo en esa tomografía, Andrea. Otra causa, tos crónica. Y la tos crónica, a pesar de que actualmente contamos con una entidad que es COVID, pues tos crónica se define como esa tos que persiste más allá de 3 semanas, a pesar de ya tener tratamiento sin presentar mejoría. Entonces, a todos pacientes tiene que tomársele siempre una radiografía simple de tórax, porque podemos evidenciar una masa mediastina. Puede haber pacientes que tengan disfagia, sobre todo una disfagia que es progresiva, que inicia siendo a sólidos, posteriormente a líquidos, y síntomas B. Aquí sí es importante que se acuerden de las características que tienen los síntomas B, que más adelante los voy a comentar otra vez. Cuando ya tiene infiltración a médula ósea, pues podemos encontrar astenia, dinamia, síntomas de síndrome constitucional, y como les dije que estos me van a dar una reacción inflamatoria muy importante, pues también vamos a tener liberación de histamina, producción de reactantes de proinflamatorios y la hipereosinofilia que me va a hacer causa de mucho prurito. Entonces, síntomas B, los síntomas B se definen como fiebre, generalmente es de predominio nocturno, mayor de 38 grados oral, mayor de 38.3 axilar y mayor de 37.7 central. Pérdida de peso, más del 10% de peso corporal en los últimos 6 meses y diaforesis. La diaforesis generalmente es de predominio nocturno. ¿Cómo le preguntan ustedes a sus pacientes si presentó diaforesis o cómo definen ustedes diaforesis? Se despierta en las noches por el sudor si sus sábanas amanecen mojadas. Literal es si las sábanas amanecen mojadas como si estuviera en paz, diaforesis nocturna. Generalmente queda perdido, pero sí está mojado. O sea, mojado como si se hubieran hecho pipí. Generalmente les digo, los linfomas debutan con una urgencia oncológica, puede ser síndrome de vena cava superior, que nos da disnea, tos, ortopnea, cefalea, síndromes mediastinales, ingurgitación yugular, o pueden debutar con tamponade cardíaco. Acuérdense de la triada de Beck. La triada de Beck es bien importante porque nos hablaría de que la masa mediastinal, además, ya está produciendo compresión sobre la estructura cardíaca o que también ya hay un derrame paraneoplásico que puede comprometer mayormente la vía aérea y pues el estado hemodinámico del paciente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de los linfomas de Hodgkin? Siempre requerimos una historia clínica completa, una exploración y un interrogatorio y después nos vamos a ir por estudios de gabinete. Generalmente la BH aquí no está tan alterada, si se han dado cuenta, algunas sí, otras no, entonces la BH no nos da tanta información, sin embargo siempre es necesaria, además de algunos otros parámetros como ácido úrico, DHL, fosfatasa alcalina y siempre solicitar una biopsia del ganglio.
Y entonces siempre tenemos que explorar todas las áreas ganglionares, todas sin excepción. Se deben de evaluar mediante un examen físico minucioso. Y si ustedes se dan cuenta en esta imagen que les estoy poniendo, en puntito verde se observan todos los ganglios que pueden ser palpables a la exploración física. Y los que están con circulito blanco, esos son los ganglios que no podemos analizar, que no podemos estudiar con exploración física, sino que requerimos un estudio de imagen más sofisticado. Si los ganglios que son palpables tienen un crecimiento anormal, es cuando tenemos que solicitar alguno otro que evalúe los internos. Si los ganglios que nosotros podemos explorar están normales, no requiere que hagamos otras intervenciones. Laboratorios, pues como les dije, siempre su biometría hemática completa, su química sanguínea, sus pruebas de funcionamiento hepático con DHL y reactantes de fase aguda. Aquí va a ser muy habitual que encontremos PCR o BCG elevadas. Sin embargo, si en alguno de sus centros llegaran a contar con procalcitonina, esta sí tiene que estar baja, porque el reactante de fase aguda de la procalcitonina es específico para infecciones bacterianas y los otros dos no, los otros dos son bastante inespecíficos. Estudios de gabinete que siempre hay que tomar: radiología simple, ultrasonografía, y para estadificar ya usamos estudios más específicos como la tomografía, resonancia magnética o la tomografía por admisión de positrones, que esos no son de primero ni de segundo nivel, son hasta de tercer nivel. El ultrasonido es la herramienta más ideal para la evaluación inicial de las adenomegalias. Tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 95%, y siempre que ustedes sospechen que un ganglio es maligno, tienen que solicitar el ultrasonido ganglionar. Con este vamos a verificar pues los sitios ganglionares afectados, vamos a medir el tamaño de estas lesiones ganglionares y vamos a ver toda su arquitectura. La anatomía patológica del ganglio, vamos a ver la forma, el hilio, bordes, tamaño, si tuviera o no presencia de necrosis o calcificaciones, y lo importante, cómo está la vascularidad de ese ganglio. Entonces, aquí vamos a ver una adenopatía típica por ultrasonografía. Esta ultrasonografía, si ven en la primera imagen, se ve un ganglio, una imagen pues ovalada, bien definida, está homogénea. Aquí al decirles que tiene los bordes bien definidos, pues es clarito y nos están marcando que es un ganglio que está a nivel cervical. Acá vamos a ver otro ganglio preauricular, donde se ve el hilio vascular central. Aparentemente mide 1 centímetro de tamaño, y pues la vascularidad Doppler adecuada. Acá vemos otro ganglio donde también se ve el hilio central, se ve lineal, se ve hiperecogénico. Esto es una adenopatía típica. Me pregunta Andrea Peña, ¿dentro del protocolo de adenomegalia sería conveniente tomar TORCH? Sí y no. Sí es conveniente tomar TORCH cuando sospechas que la etiología de esas adenomegalias son infecciosas. Pero si tú no crees que esas adenomegalias sean infecciosas, no es conveniente tomar TORCH, porque acuérdense que el TORCH nos da otras manifestaciones y pues tenemos antecedentes epidemiológicos importantes. Por ejemplo, si tú me dices que fuera rubiola, pues rubiola te da un exantema, te da fiebre persistente, es una adenopatía retroauricular generalmente, ¿no? Y no tiene antecedente de vacunación. Es un paciente donde los papás son parte del grupo antivacunas que hay en México, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí podría sí solicitar un perfil TORCH, sí me serviría. Ahora, si piensas en toxoplasma, pues es un paciente que tiene gato.
que viene todo arañado de las, ¿cómo se llama? De las manos, de la cara. Entonces es un paciente que puedo sospechar en dos entidades. O pienso en toxoplasmosis o pienso en enfermedad por arañazo de gato. Enfermedad por arañazo de gato es una entidad nosológica muy frecuente en pediatría y que casi nadie le pone atención y sin embargo pues les damos tratamiento antibiótico y mejor. Entonces, siguiendo con lo del ultrasonido, pues aquí tengo una linfadenopatía atípica. Esta linfadenopatía atípica o anormal o sospechosa, pues la veo porque están unidos dos ganglios. Si se dan cuenta en la imagen, veo dos ganglios, pero se ven como unidos. No se ve dónde termina uno y dónde termina el otro. En el segundo ganglio veo bordes irregulares. No le veo un hilio vascular central. El centro, si ustedes se dan cuenta en la vascularidad, a la aplicación de Doppler, pues se ve hacia la periferia, no se ve por el centro. Se observa un bajo flujo. Entonces, estos son ganglios que a mí me hacen sospechar que pueden ser malignos. El tamaño, más de 2 centímetros de diámetro, un hilio vascular no visible. Ese fue una tuberculosis, por ejemplo. Aquí hay otro ganglio de más de 2 centímetros de diámetro. Este sí tiene adecuada vascularidad. El Doppler, de hecho, hasta se ve como aumentado. Esto fue una adenitis bacteriana, ¿no? Entonces, diagnóstico diferenciales de adenomegalias, pues tenemos muchos. Tenemos causas malignas, causas benignas. Causas malignas como los linfomas no Hodgkin, las leucemias, tumores de células germinales o neuroblastoma. Pero tenemos algunas otras benignas como la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, tuberculosis. Generalmente acuérdense que la tuberculosis en pediatría no es como la tuberculosis de los adultos. Los niños no son bacilíferos, no van a expectorar ni van a dar tuberculosis pulmonar. Los niños generalmente dan tuberculosis a nivel ganglionar y lo que hacen son crecimientos ganglionares. Ellos no van a tener, ellos solo van a tener ganglios. Otra causa es la hiperplasia tímica. Acuérdense que el timo en edades de lactantes se observa ese timo mediastinal y podrían pensar en una masa mediastinal. Sin embargo, es un órgano hematopoyético que va a ir involucionando con el paso de los días. Y otras causas, pues histoplasmosis, ¿no? Antecedente eh, epidemiológico importante en muchas de estas enfermedades. Los linfomas los clasificamos por la clasificación de Ann Arbor, van desde el estadio 1 hasta el estadio 4. 1 cuando solo involucra un órgano, una región ganglionar por arriba del diafragma. 2 cuando involucra dos o más regiones ganglionares o un órgano extraganglionar, pero todo por arriba del diafragma. Estadio 3 cuando involucra ambos lados del diafragma y estadio 4 cuando toca algún otro órgano extraganglionar. Entonces aquí está la clasificación. Le agregamos además si tiene síntomas B o no tiene síntomas B. Y la E si tiene un sitio extraganglionar y el S si compromete el vaso. Entonces, tienen diferentes estadios o clasificaciones de riesgo, de eso depende también el tratamiento. Son diferentes grupos oncológicos los que lo valoran. Sin embargo, pues el tratamiento de primera línea y de curación siempre es con quimioterapia y en algunos casos también se ven beneficiados de la radioterapia, casos muy específicos. ¿Cuándo sospechar un linfoma de Hodgkin? Cuando tenga un aparente proceso infeccioso de evolución tórpida que además persista con signos sistémicos y que persista con adenomegalias. La persistencia de las adenomegalias más de 2 semanas, a pesar de que ya le dieron tratamiento antibiótico y antiinflamatorio no esteroideo, eso nos debe hacer sospechar en linfomas, cualquiera de los linfomas. La pérdida de peso, la fiebre sin un foco infeccioso aparente y la diaforesis nocturna también nos debería de hacer
sospechar de linfomas. El gran simulador de un linfoma en pediatría es la tuberculosis. Entonces, siempre debemos de hacer diagnóstico diferencial entre estas dos entidades. El tratamiento, quimioterapia, radioterapia, y actualmente pues está investigando terapias blanco para linfomas de Hodgkin. Otro caso clínico, femenino de 13 años de edad, inicia en enero del 2018 con incremento de volumen en región supraclavicular derecha, no fiebre, no diaforesis, y ha tenido incremento gradual del tamaño de estos ganglios. Ya ha acudido con muchos médicos quienes les dieron tratamientos antimicrobianos y no ha presentado mejoría. Hacia agosto, que son 8 meses después de cuando inició su padecimiento, le pidieron un ultrasonido cervical y aún así le volvieron a dar clindamicina, ibuprofeno y prednisona. Sin embargo, a alguien por ahí le solicitó una biopsia del ganglio y le reportaron un linfoma de Hodgkin variedad clásica. ¿Qué les llama la atención de este caso clínico o qué les gustaría preguntar sobre este caso clínico? ¿Qué es importante? Tiempo de tratamiento de antibiótico. Es que ha tenido como 4 esquemas antibióticos por 7 a 10 días. No tiene dolor. Disnea, no, no tiene disnea. Tos. Sí tuvo tos, pero desde que le dieron la prednisona se le quitó. Tamaño ganglionar. Todo lo que me están preguntando, la verdad es que es bien válido, pero yo quiero que se den cuenta que es un paciente que lleva 8 meses de evolución. 8 meses donde ya tuvo varios antibióticos y esas adenomegalias en lugar de mejorar, empeoraron. Entonces el tiempo de evolución y lo que han hecho todos esos médicos, tiene que integrarlo el que lo vaya viendo. O sea, si a ustedes les llega a su consulta un paciente que ya pasó por 2 médicos previos, algo por ahí ya está mal y tenemos que integrar todo lo que hicieron los pasados. No es responsabilidad suya las decisiones tomadas previamente, pero sí es responsabilidad suya las decisiones que vayan a tomar y el que no estén investigando muy bien lo que pasó previamente. Visitó muchos médicos y todos le dijeron infección, infección, infección y nadie se puso a integrar y a solicitar estudios adecuados para hacer el diagnóstico. Generalmente, si ustedes dan un tratamiento por 2 semanas con antiinflamatorios y antibiótico y esos ganglios no mejoran, es candidato a biopsia. Siempre. Porque la biopsia me va a dar el diagnóstico, ya sea infeccioso u oncológico. Si el ganglio quitado por biopsia me dice que tiene una enfermedad infecciosa, pues seguramente o reacción inflamatoria o granulomatosa es algo infeccioso. Pero si me dice que ven células malignas, siempre tengo que pensar en los linfomas. Entonces, esta es su tomografía, se ven conglomerados ganglionares, pues han pasado mucho tiempo. Afortunadamente, el linfoma de Hodgkin, pues tiene una evolución lenta, tiene una respuesta a quimioterapia muy alta y una sobrevida global, eh, así sean casos avanzados, súper alta, en México y en el mundo, porque es uno de los cánceres
menos agresivos, pero no esperemos a que este tipo de cáncer llegue en enfermedades avanzadas, pues para que nos hagamos diagnósticos. Eso ya es hacer diagnósticos tardíos. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Porque voy a pasar al linfoma no Hodgkin, y linfoma no Hodgkin es un relajo porque no tiene una historia tan bonita como lo hace el linfoma de Hodgkin. ¿Dudas, preguntas? Bueno, linfoma no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin se define como un grupo heterogéneo de neoplasias hematológicas que derivan de diversos estadios de maduración de la serie linfoide. Es decir, vamos a tener eh, linfomas no Hodgkin de células inmaduras y de células maduras. Este tipo de cáncer se presenta en todos los pacientes, en todos los grupos etarios, sin importar el estrato socioeconómico, edad o raza. Nuevamente, segunda causa de cáncer pediátrico en México, tercera causa de cáncer infantil en el mundo, representa únicamente el 7% del cáncer infantil en países desarrollados y se diagnostican en México alrededor de 800 casos cada año, 10 a 20 casos por millón por año y tiene una edad media de presentación de 10 años. Aquí, histológicamente, me gusta definir a los linfomas no Hodgkin en dos grandes grupos, los que derivan de células B o de linfocitos B y los que derivan de linfocitos T. De estos tenemos dos grupos, los que son de células maduras y los que son de células inmaduras. De células inmaduras, pues tenemos al linfoma linfoblástico de células B y de maduros tenemos al linfoma de Burkitt, al linfoma difuso de células grandes. De células T, nuevamente el linfoma linfoblástico de células T y maduros el linfoma anaplásico, el linfoma T cutáneo periférico y hay un montón de linfomas que la OMS tiene como diagnósticos y no acabaría, pero estos son los más representativos de cada grupo y los más frecuentes. Ahora, algunos síndromes genéticos a los que se asocia eh, los linfomas no Hodgkin, nuevamente, los errores innatos de la inmunidad, como síndrome de Wiskott-Aldrich, inmunodeficiencia combinada severa, inmunodeficiencia común variable, todos este tipo de inmunodeficiencias nos hacen que seamos particularmente más o tengamos el riesgo más aumentado a infección por virus de Epstein-Barr crónico y por lo tanto a desarrollar linfoma, tanto Hodgkin como no Hodgkin. Otros síndromes neurocutáneos como ataxia telangiectasia o un síndrome linfoprolífico, uno de los factores de riesgo para este tipo de tumores. Caso clínico masculino de 12 años de edad quien presenta desde hace un mes dolor abdominal intermitente progresivo que inicia en epigastro y se ha irradiado a fosa ilíaca derecha. Refiere la madre que presenta evacuaciones disminuidas de consistencia, sin embargo le cuesta trabajo evacuar, no hay fiebre, no hay náusea ni síntomas urinarios. ¿En qué pensarían ustedes? Así les llegan a consulta. ¿Cómo abordan a este niño con dolor abdominal? Los voy leyendo. Pérdida de peso. No hay pérdida de peso. Signos de irritación peritoneal. Eric Ruiz me dice apendicitis. ¿Quién me dice por qué no sería apendicitis? No hay datos de irritación peritoneal. Claro, me dicen que no sería apendicitis por el tiempo de evolución, porque no hay fiebre.
Claro, el tiempo de evolución es un mes. Entonces, justo les puse todo ese engaño porque muchos niños que llegan con esta sintomatología, que tienen ese tiempo de evolución, les dicen que es apendicitis. Les toman laboratorios, los ingresan a quirófano y cuando están en quirófano les encuentran el conglomerado ganglionar en fosa ilíaca derecha y pues les hacen resecciones completas. Digo, son casos de la vida real porque tengo yo un paciente que le hicieron hemicolectomía a un linfoma de Burkitt. Cuando estos niños responden súper bien a quimioterapia y no necesitan procedimientos quirúrgicos tan agresivos. Entonces, con lo que me estás diciendo, Adriana, hay que preguntar si el dolor se va después de evacuar, si se asocia a la comida, si hay predominio del horario, es todo correcto. Siempre tenemos que hacer una semiología adecuada de cada uno de los síntomas por los que nos consultan en, en cada, en cada centro de salud, en cada hospital. Si no hacemos una adecuada semiología, los diagnósticos se nos van y nos equivocamos. Justo por eso les puse este caso clínico. Esto es un niño de la vida real. Se le toma VH y tenía estos datos. Hemoglobina de 12.5, hematocrito de 38, los leucos de 8.900, plaquetas 235.000. O sea, nada de esto coincide para sospechar en apendicitis. Sin embargo, le tomaron esa radiografía, dijeron, no, pues parece que está como ocluido, métanlo a quirófano. Lo metieron a quirófano, pues el niño tenía un linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt es un linfoma no Hodgkin de células B maduras que tiene una tasa de replicación súper rápida. Es de esos tumores que crece el doble de su tamaño en 24 horas. Entonces, pues obviamente si fue creciendo en el último mes, pues le produjo ya obstrucción intestinal y tenía evacuaciones disminuidas de consistencia, pero por rebosamiento. Entonces, si no hacemos una adecuada análisis del paciente, pues cometemos errores diagnósticos. Lo metieron a quirófano, le hicieron hemicolectomía, pues actualmente le di 5 cursos de quimioterapia y ya está en vigilancia el paciente, pero pues pasó. Otro caso clínico, un masculino de 13 años de edad, quien inicia padecimiento actual hace 8 semanas por presencia de picos febriles de hasta 39 grados de predominio vespertino, asociado a la presencia de ganglios cervicales de 0.5 centímetros. Le diagnosticaron faringoamigdalitis y le otorgaron manejo antimicrobiano. Mejoró la fiebre, pero seguía con las adenomegalias. Después se encontraron a nivel inguinal. Refiere que hubo pérdida de 3 kilos en el último mes. ¿Qué les llama la atención de este niño? ¿Qué le piden a este paciente? ¿Qué más les gustaría saber? Tos, disnea. Tenía tos irritativa esporádica. No había disnea. pHs y PFHs me están pidiendo. Ahí está la BH. Ah, no. Ahí está la BH. ¿La ven? ¿Les llama algo la atención de esa BH? Todos los que me dijeron BH, bien. PFH, bien. Ultrasonido, también bien. Radiografía simple, también es correcto. Todos los que me escribieron eso están en todo lo correcto. ¿Qué les llama la atención de esta BH? ¿Está normal? ¿Está normal? ¿Le hacen algo? ¿No le hacen nada?
Plaquetopenia, me dice Alejandra. Pues no me parece tan plaquetopenia. Digo, depende de dónde lean, de dónde tengan su literatura de referencia, pero pues, creo que está normal. BH normal. No les pongo imagen del ultrasonido, sí se le tomó ultrasonido, pero no les pongo imagen de ultrasonido porque generalmente a mí me los refieren ya con ultrasonidos. No tengo yo las imágenes para otorgárselas, pero el razonamiento es adecuado. Entonces ya cuando yo evalúo al paciente, les pongo la imagen de la tomografía, que es el estudio que yo les tomé y qué le ven a esa tomografía. Todos los casos que les he puesto son casos reales. Y quiero que vean casos reales porque pues no hay mejor libro que un paciente. Entonces, ¿qué le ven a esta tomografía? No le ven nada a la tomografía, yo les digo, tiene conglomerados ganglionares cervicales, un montón. Inguinales no se ven, pero los cervicales sí. Todo el cuello, se ve hasta gordo ese cuello, porque está lleno de conglomerados ganglionares. Entonces, este paciente pues se diagnosticó como un linfoma linfoblástico de células T y actualmente pues está en tratamiento de consolidación. Entonces, la presentación clínica en los linfomas no Hodgkin no es como en los linfomas de Hodgkin. Aquí la presentación clínica es muy variada. El linfoma de Hodgkin es muy ordenado. Presentaba ganglio cervical que iba creciendo, eh, aumento de tamaño progresivo, iba bajando de la cadena ganglionar cervical, se iba a la mediastinal y para abajo. Aquí no, aquí el linfoma de Hodgkin puede aparecer en el ganglio que le dé la gana, se puede diseminar sin haber un crecimiento importante hacia otros ganglios y entonces hace una infiltración hacia de un ganglio inguinal hacia un ganglio cervical y después a uno axilar sin importarle. No tiene una predilección ni una diseminación habitual o esperada. Este hace lo que se le da la gana. Y pues depende de dónde empiece a presentarte. Este tampoco inicia cervical, este inicia donde él quiere. Entonces puede darnos síntomas de diferentes tamaños. El linfoma no Hodgkin, perdón, comúnmente se presenta como una linfadenopatía no dolorosa que más tiene síntomas de compresión de las estructuras circundantes. Por ejemplo, si está mediastinal, pues nos puede dar sibilancias. Si está mediastinal o cervical, pues hace daño facial o dificultad respiratoria. Pero si está abdominal, lo podemos confundir como un síndrome doloroso abdominal o un abdomen agudo. Aquí generalmente sí hay presencia de síntomas B, no tan frecuente como en los linfomas de Hodgkin, y estos tienen hasta en el 6% de los pacientes involucro del sistema nervioso central, ya sea cefalea, irritabilidad o crisis convulsivas, alteraciones. Dentro del diagnóstico, pues también vamos a solicitarle BH, ácido úrico, DHL, ultrasonido y la tomografía como en los anteriores. Pero el gold estándar siempre va a ser la biopsia de ganglios. No hay otra cosa que no sea la biopsia de ganglio. A los linfomas no Hodgkin los estadificamos diferente. Aquí usamos la estadificación de Salyut o Murphy modificado para linfomas no Hodgkin. También tenemos 4 estadios y si estuviera infiltrada la médula ósea
Con más del 25% de blastos ya no se considera linfoma, sino se considera una leucemia. El tratamiento sigue siendo quimioterapia, radioterapia y terapia blanco. Ahora, aquí es bien importante saber, por ejemplo, el linfoma de Burkitt tenemos dos presentaciones clínicas, la esporádica y la endémica. La endémica generalmente es de niños de África y se da a nivel de la mandíbula. Sin embargo, en México es la esporádica y generalmente aquí vamos a encontrar un tumor a nivel abdominal que muchas veces se confunde con apendicitis. No sé si hasta aquí tengan dudas o preguntas acerca de los linfomas. Les dejo algunas lecturas que pueden ir ustedes ir consultando para que enriquezcan su consulta pediátrica y pues hagamos diagnósticos oportunos y nos refieran a los pacientes de manera precoz para que no lleguen en estadios avanzados con los estudios tomográficos que ustedes ya vieron. Desafortunadamente a mí ya me llegan así y quiero que vean casos de la vida real porque es como vamos a aprender. Si yo saco casos de libros o inventados, no es una información. No sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta. Bueno, si no es así, yo creo que la próxima sesión es la de la siguiente semana, es la última. Es urgencias oncológicas. Em, el ácido úrico, me dice Patti, ¿por qué se solicita ácido úrico? El ácido úrico cuenta como uno de los parámetros del ISIS. Espero que la próxima semana veamos urgencias tipo metabólica. Eh, el linfoma no Hodgkin generalmente produce mucha lisis tumoral. Entonces, por lo tanto, el ácido úrico es uno de esos factores que nos va a ayudar a hacer diagnóstico en los linfomas. Por eso se pide ácido úrico, Pati. Pero ya que veamos urgencias oncológicas, te va a quedar un poquito más claro. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos la siguiente semana con urgencias oncológicas. Le agradezco mucho a Víctor, al doctor Víctor por la invitación y a todos ustedes por el retraso. Muchas gracias, doctor, y muy amable. Le agradecemos mucho su participación y lo esperamos con mucho gusto el próximo viernes con lo de urgencias. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias por su participación. Excelente día para todos.